Bueno, pues seguimos aquí en Vigo a Debate, hablando con los representantes sindicales de la comarca de Vigo y analizando, bueno, pues la realidad de nuestra ciudad, también la realidad sindical en términos más generales y el momento en el que se encuentra pues el movimiento sindical. Ana, yo creo que antes ibas a apuntar algo porque estaban hablando también sobre la dificultad que tiene la movilización, ¿no?, de los compañeros. Sí, bueno, yo tampoco quería que aquí quedara un pozo de que no nos estamos movilizando por parte de UGT, o sea, estamos realizando iniciativas conjuntamente los tres sindicatos. Mañana tenemos una manifestación, y aprovecho para decirlo, pues por unos compañeros que, bueno, recurrentes, pues, sí, unos compañeros que, bueno, pues por ejercer su derecho a la huelga, en estos momentos están pues pendientes de entrar en la cárcel, es así. Por eso nosotros también pedimos la derogación del artículo del Código Penal, del artículo 315.3, ¿no? Porque tenemos el derecho y la obligación como representantes de los trabajadores a estar en la calle reivindicando pues los derechos de estos y defendiéndolos. Pero bueno, lo que yo quería decir, y no quería que quedara un pozo, es que, hombre, sí que es cierto que nos movilizamos, pero el calendario de movilizaciones, que era lo que yo me quería referir con respecto a hace 4 o 5 años, sí que ese volumen descendió. Tuvimos una manifestación multitudinaria aquí por el tema del hospital del Álvaro Cunqueiro, que es un tema, no es un tema sectorial o un tema laboral, es un tema que nos afecta a toda la ciudadanía. Y la primera manifestación fue brutal, fue la implicación de absolutamente todos los ciudadanos, asociaciones, organizaciones empresariales, todo el mundo, pero políticos. Sin embargo se llevaron a cabo otras, y yo comparto con lo de Meli, a veces cuando no encuentras una solución, una respuesta inmediata, pues esa fuerza que tienes en un principio se va menguando. Eso es a lo que me refería. Sí que seguimos movilizándonos, seguimos estando en la calle, pero a lo mejor esa respuesta que nosotros quisiéramos como hace años no la estamos teniendo. Una también porque es cierto que a veces la cobertura por los medios de comunicación no es la suficiente. Y demandamos también un poco eso, es un poco de crítica también hacia este lado. En muchas ocasiones sacamos notas de prensa denunciando una actuación, una actitud por parte de un empresario, y nos damos cuenta de que al día siguiente buscando en los medios y no aparece. O sea, hay un desgaste hacia los sindicatos, ya no solo por parte de las administraciones públicas, de los gobiernos, sino también un poco, pues... luz de gas, como decimos en comisiones. Sí. Luz de gas. Bueno, vamos a analizar, si os parece, y a menos que tengáis alguna cosa más que solo un apunte, por lo que decía Ana do tema de o 315.3, decir que, bueno, que como sempre nos últimos anos a OIT lle está tirando das orellas o goberno, e acaba de darlle o tirón de orellas porque a OIT nos dá razón a comisións, bueno, e xunto con UGT, porque denunciamos este tema nosa da Organización Internacional de Traballo, nos acaba de dar a razón e constatar represión do exercicio do dereito a folga neste país por parte de goberno, ligado ao tema de Carlos e Serafín, que, por certo, levamos preto de 3 anos esperando un indulto que non acaba de chegar, o sea, que é firmar, como digo, asinar un papel, que o ministro non ten que facer nada máis, non ten que facer un memorándum ni nada polo estilo, simplemente, bueno, por desgracia, Carlos e Serafín non son os únicos no país, hai moita xente, pero, bueno, a nós por aquí, pola cercanía, polo que temos, o de Carlos e Serafín é que nos parece bastante sangrante, aparte de vergoñento. Bueno, pero premiaron agora que ao ministro, premiaron en o Parlamento, sí. Bueno, hablaba antes de la publicidad de sectores concretos y una realidad que también ha ido cambiando a lo largo de los últimos años aquí en Vigo y en la comarca, en el área metropolitana, en sectores clave, como por ejemplo el de la automoción. Bueno, ha habido también cambios en la dirección de Citroën, la entrada, por ejemplo, de Frédéric Puig, pues, bueno, pues ha sido entendida de distintas maneras, pero bueno, como una buena noticia se ha recibido a priori el inicio, la candidatura, el hecho de que Vigo haya ganado esa fabricación para
para el K9, bueno, con mucho debate también, después por la anulación sobre todo del plan general y cómo podría afectarle. Parece que finalmente se ha reconducido la situación y no le afectará, pero sí que se produjo mucho debate también a nivel interno y a nivel sindical sobre cuáles eran las condiciones y las modificaciones en las condiciones de los trabajadores que había que poner sobre la mesa para poder optar a construir esa nueva furgoneta del grupo PSA. Bueno, ahora se ha conseguido, yo no sé, ahora ya con un poquito más de distancia, en este momento en el que estamos, que yo creo que es un poco entre dos aguas, ¿no? Ya tenemos cierta distancia con el momento en el que se consiguió la K9, pero también tenemos cierta distancia con el momento en el que se empezará a fabricar. Estamos en ese momento entre dos aguas que yo creo que nos puede dar una buena perspectiva sobre cuál puede ser la realidad y cómo puede afectar no solamente a los trabajadores de Citroën, que es en realidad en donde yo creo que también a eso te referías antes, Alberto, cuando hablabas de claudicar al sentarse en una mesa de negociación. De hecho, CIGA, por ejemplo, os opusisteis al acuerdo que posibilitó que Vigo consiguiese la construcción de la K9, pero bueno, sí que también afectará en cierto modo, y ya lo estamos empezando a notar, al resto de la industria auxiliar, que en muchos casos se está deslocalizando, está abandonando el suelo industrial de Vigo y de su comarca para trasladarse a Portugal con condiciones mucho más ventajosas y a muy poquitos kilómetros, ya lo vemos, y desde luego a Marruecos con más distancia, pero también la cercanía que te ofrece pues la conexión portuaria, en este caso incluso la autopista del mar, ¿no? Y las posibilidades que ofrece. Bueno, pongo todo esto sobre la mesa para que vosotros, y también para poner a la audiencia en contexto, y para que vosotros, bueno, pues nos contéis un pouco como veis el sector de automoción en este momento e que perspectivas tiene. Pois, por a nosa parte, non o vemos ben, non o vemos nada ben. Vamos a ver, non se está moi ben que viñera o K9, está moi ben que veñan coches para aquí que se fabriquen, e non podemos estar máis que contentos con esa situación, pero que estamos observando que no sector da automoción cada vez máis as condicións, antes falábamos, por exemplo, do sector servicios, os servicios super precarizado, bueno, con as condicións impresentables, ¿no? Pero iso xa pasa na automoción. Estamos observando como na automoción cada vez hai menos emprego indefinido e máis emprego precario. Salarios que non chegan en moitos casos a 800 euros. Falo de todo o sector da automoción. A 800 euros. Empresas subcontratas, contratas, empresas que compiten entre elas, creados artificialmente para entre eles ir peleando e abaratando costos. E todo isto vai a amenaza que se non baixamos o precio dos salarios e as condicións laborais, resulta que mandan as fábricas por outros lados. É certo que hai unha certa deslocalización, pero eu creo que se está agrandando moito máis isto. Por qué? Porque interesa agrandalo, interesa facelo máis grande para que, con medo no corpo, pois entón dicir, vale, traemos isto, pero ao final estamos perdendo postos, estamos perdendo condicións e dereitos que fomos ganando ao largo dos anos. E agora vou meter un pouco en Citroën. Por exemplo, en Citroën se perderon nos últimos anos sobre 4.000, falo dos anos de cando había unhas plantillas impresionantes, 4.000, 5.000 postos de traballo. Hoxe en día hai unha cantidad importantísima, miles de traballos en Citroën, que non chegan ás 40 horas traballadas semanalmente, traballan menos. Outra cosa que traballen máis, despois nos fan por os horarios e fan que sigan traballando e tal, pero horario... Pode ter algo que ver a automatización dos sistemas tamén, e a entrada de novos sistemas, non? Eu creo que pode ver moito a empresa que lle interesa facer eso, porque aparte abarata os salarios, está precarizando as condicións, e non solamente que precarice Citroën, está precarizando todo o sector ao redor. Por exemplo, empresas que veñen a traballar ao sector da automoción, empresas auxiliares, e que son empresas que benvidos os compañeros portugueses que veñen a traballar aquí, pero nas condicións de aquí, pero ao final veñen con unhas condicións moi peores condicións que as que traballan aquí, e ao final o que estás facendo é abaratando, e a pregunta é, cando acabamos con abaratar? Xa non só na automoción, falábamos outro día, comentábamos, me leo outro día falando de Frigolouro, non? É dicir, Frigolouro temos un problema e encima da mesa salían nos medios de comunicación como a empresa, pouco menos que nos decía, a todos os sindicatos, nos decía, se non se abaratan os salarios, nos vamos a Portugal, falaban de Portugal. Que me estás dicindo? Cos traballos que tedes aí, traballadores autónomos, unhas condicións penosas, decides aínda que hai que abaratar máis. Como se compite neste país? A base de que o traballador perda dereitos e dereitos e dereitos.
Eu creo que non é a solución. E podríamos falar de outras cousas que poden facer as empresas para competir, e non solamente nos salarios. Non solamente os salarios. Pues esa amenaza de deslocalización como ferramenta, como arma na, Claro, para... na negociación, non? E que eu creo que se entrou nunha dinámica, sobre todo, xa viña de antes, pero agudizada todavía máis a raíz da reforma laboral, de iso, o sea, de o discurso do medo, sabes, de que se non rebaixas condicións voume para Portugal, pero a realidade é que incluso negociando peores condicións, porque as cousas son así, están constatadas en algunhas auxiliares do auto que rebaixaron condicións, a empresa despois leva igualmente a Portugal e deslocaliza. Entonces, temos un problema, ademais, que sale en todos os ámbitos do tema de chan industrial, tarifa eléctrica e todo este tipo de cousas, pero que ademais logo hai unha dinámica empresarial que vai no senso de competir vía salarios, dai que en comisión sempre decimos que o futuro de país non pode ser competir simplemente vía salarios. É verdad que esta cidade sempre fomos unha cidade de man de obra intensiva, bueno, pois tendremos que reinventarnos, porque o futuro para poder competir non vai a poder ser, ou non debería de ser vía salarios, porque iso sería a morte da cidade de Vigo, pero a realidade que temos hoxe en riba da mesa é esa. Entonces, no tema, por exemplo, do K9 e de PSA, que naquel momento nos asinamos, e o digo, co discurso do medo de trasladar aos traballadores, por decirlo así, a responsabilidade que siga ou non siga PSA en Vigo vai a ser vosa, e evidentemente iso se traslada, porque como unha cadea, sabes, se traslada a todas as empresas de componentes, porque se eu traballo para PSA e en PSA negociaron a baixa, oye, que entonces nós tamén temos que negociar a baixa. Ana, que este é o teu campo. Yo tengo que discrepar aquí, la verdad. A ver, hay una cuestión, vayamos por partes. Sí que es cierto que se perdieron 5.000 puestos de trabajo, pero también no es menos cierto que los volúmenes de producción pasaron de 550 y pico mil vehículos que tuvimos en el 2007, que fue el máximo de nivel de producción en la planta de Vigo, a 350 y pico mil que tenemos en la actualidad. ¿Eso a qué lleva? A que aquellos eventuales que teníamos en aquel momento, pues las plantillas se fueron rebajando, ya no solo de PSA, sino de todas las empresas auxiliares del automóvil. Por otro lado, sí que es cierto que están las políticas de rebajas salariales y que se implantaron, que se estuvieron negociando tanto en PSA como en las auxiliares. Pero es que esto es como digo yo, esto es como una herencia, porque empieza Volkswagen, Nissan, y se empieza a trasladar, es como una marea, es como una epidemia, se empieza a trasladar a todos los constructores del automóvil. Y bueno, pues se puso de moda, o alguien en la industria de automoción dice, no, para competir tengo que bajar salarios, tengo que llevar a cabo esta serie de medidas, y al final esto se va extendiendo a todas las marcas. No es que aquí en la planta de Vigo alguien se iluminó y dijo, no, pues para ser más competitivos vamos a bajar los salarios. No, esto es una tendencia que está en todos los constructores. Porque si buscamos en la hemeroteca, Volkswagen negoció, Renault, SEAT, todos negociaron estas medidas. Después hay una situación, yo que pertenezco al sector del automóvil desde hace 24 años, fui viviendo esta evolución del sector. Y hasta ahora nosotros competíamos con las marcas, con las otras marcas, con los otros fabricantes, por sacar un modelo más innovador, que gustara, que se vendiera. En estos momentos no. En estos momentos la competencia ya parte internamente. En el mismo grupo ya está la competencia. Con lo cual, yo, ante competir para que un vehículo se venga para Vigo, en vez de para Tárnava, por supuesto que lo quiero aquí. No todo vale, también es cierto, y sí que es cierto que hay medidas que se pueden adoptar que no tienen que estar penalizando continuamente sobre los salarios de los trabajadores, y al final las medidas que se adopten en la planta de Vigo está claro que se va a extender al resto. Nosotros pusimos encima de la mesa otras medidas a nivel de logística, que pudieran minimizar este impacto económico.
Pero bueno, al final son grupos empresariales que tú negocias hasta un punto más allá, pues ya no te permiten. Está muy limitada la negociación porque también las decisiones hoy en día ya no se toman aquí. Yo me acuerdo cuando teníamos el director Arriera, que era un arduo defensor de que viniera todo para Vigo, los componentes tenían que estar rodeados. De hecho, todo lo que tenemos hoy en día pues es gracias a él, el tejido industrial. Hoy en día no, las decisiones se toman ya en París, con lo cual el poder de decisión o incluso por nuestra parte el poder de negociación es muy limitado. Y sí que es cierto que hay una cosa que decía Alberto y Meli y que nosotros compartimos, y es la problemática que tenemos con las empresas de servicios. Incluso es más, ya hay empresas de servicios que se están montando como empresa porque la empresa matriz, la empresa a la que van a prestar estos servicios, no permiten las ETTs. Entonces se crean un holding de empresas que no son ETTs, pero realmente las condiciones laborales de esos trabajadores que van a desarrollar ahí su actividad es lamentable. Y después, por otro lado, también es la deslocalización, porque con estas adjudicaciones, tanto del K9, y vamos a ver también qué pasa con las adjudicaciones del V20, que están comenzando ahora a adjudicarlo a los componentes. En el K9 ya no es que peleáramos con Portugal, es que hay una empresa que no estaba en Portugal y que se va a implantar, es alemana y se va a implantar en Portugal sin tener trabajadores, sin tener la nave física, se va a implantar y son los que están compitiendo con las empresas de Vigo. Esto es a tener en cuenta, esto sí que es una problemática. Ya no solo es con las que están implantadas en estos momentos, sino empresas foráneas que vienen a instalarse en suelo más barato. En suelo portugués, más barato. Se me quería dicir unha cosa, a tendencia, comentabas tendencia a baixa dos salarios. Eu non creo que haxa unha tendencia a baixa dos salarios. Eu creo que hai unha planificación moi ben estudiada por parte do capital e das grandes empresas para que o gran beneficio, onde está o gran mercado, onde está o nicho de negocio, que iso podemos falar tamén co tema das pensións, onde está o nicho de negocio, baixando os salarios. E ao final tú ves que o beneficio empresarial aumenta, non disminuye, aumenta. Vamos a ver, aquí chegou unha crisis que si é certa, estuvo aí. Agora me pregunto, hai crisis? Eu non tenho tan claro que en este momento estamos en unha situación de crisis. O que pasa, que interesa, esas medidas que foron aplicadas son medidas que viñeron para quedarse, e entón ahora estamos con esta tendencia, como tú utilizaste os términos, tendencia a baixa de salarios, non deixa de ser un feito planificado por parte das empresas para sacar que o beneficio empresarial sea moito máis grande. E ante eso, que reconozco que é difícil, por eso decía o de antes, e o primeiro punto do que falábamos, é a movilización. Que pasa? Que é verdad que se nos movilizamos aquí, non se movilizan en outro lado, pois estamos fastidiados. Pero unha cuestión é que non nos queda outra. E poño exemplo outra vez de Frigolouro. Nunha reunión que tuéramos ca empresa de Frigolouro, nos dicían, vos pedides aquí os mismos dereitos para os autónomos que para os traballadores da empresa matriz. Dixen, por suposto, fan o mismo traballo, teñen que ter os mismos dereitos. Pero así non podemos competir con outras empresas do Estado español que compiten con isto. Entón, a pregunta era, entón, en que estamos competindo? En calidad? En que estamos competindo? En producto? Ou estamos competindo, se eu fago por 2, Melio fai por 1, ti o faz por 0,50? Entón, estamos competindo entón, é un modelo que nós temos que arrachar de alguna forma. E outra cousa, falamos de suelo industrial e falamos dunha serie de cousas. Eu diría máis, nós fixemos unha ILP, antes comentabas unha ILP que está desde o Parlamento, nós levamos unha ILP ao Parlamento galego que non va a valer de nada, porque ainda que foi aprobada, igual que foi aprobado a P9, chegou a Madrid e deron para atrás, e foi aceptada e ao final como se non existira, e depois digo que aquí non sei que goberno temos, foi aprobado un ILP por a reducción, por a defensa da tarifa eléctrica galega, porque, bueno, xa que aquí os alogamentos de ríos, tal, nós somos exportadores, que nós teñamos unha tarifa eléctrica galega. Por unha parte, sería bo para acabar ca pobreza enerxética, primer punto, que xa vimos outro día mesmo en Barcelona que pasou con esta señora, que aquí pasa que hai pobreza enerxética, pero outro punto moi importante, eso sería tamén un aliciente para que empresas viñeran a instalarse aquí, porque dentro dos xunto cos salarios, o gasto enerxético é dos salarios máis grandes das empresas. Pero por que non se quere facer eso? Porque entre lobos non se comen, e entre os propios empresarios. É preferible sacar do beneficio da clase traballadora que non
sacarlo as eléctricas. Evidentemente, que falamos é que hai unha dinámica empresarial moi clara. Pero contra esa dinámica, Amelio, que decíamos o debate do principio, contra esa dinámica xa se unha guerra complicada, e nós somos perdedores, hai que decirlo así, nós somos perdedores. Algúna victoria temos e esas victorias nos alegran moito, pero ainda que semos perdedores, temos que reaccionar contra eso, e a única reacción que hai contra eso é movilización. Pero nós non estamos dicindo que non. No, eu nin dixo, tampouco lle dixo que non. Digo que, como era salió o tema da tendencia baixa, como se fuera algo que unha tendencia así que como Pero yo hay una cosa que no comparto, o sea, para mí es una tendencia, no, para esta organización es una tendencia. A partir de ahora, cuando los niveles productivos empiecen a incrementarse, empiecen a subir y las empresas empiecen a tener una riqueza importante, esa riqueza tiene que repercutir en los trabajadores. Pero creo que esa riqueza, eu creo que esa riqueza xa hubo nestes anos. O que pasa é que nestes anos hubo unha transferencia das rentas do traballo ao renta do capital. A dinámica que ten nestes momentos os empresarios, porque ademais unha concepción ideolóxica que lle permitiu nestes últimos anos co goberno que hubo implantalas a toda pastilla, por utilizar un término facilón, van a seguir nesa, que se lle permite van a seguir por aí. Entonces, o tema de se me acaba de ir el pez. Te ibas ben. Pero lo que habláis de facilitarle a los empresarios, hombre, aquí hay de facilitarle. Aquí hay una cuestión, y es que, hablando de facilidades, ¿no?, que se le dio al empresario a lo largo de todos estos años. Y subvenciones públicas millonarias. Subvenciones públicas. Salen de los impuestos. Sí, pero yo me quería centrar en el tema de la reforma laboral. Hay una de las medidas que nosotros estamos solicitando, y es volver a regular el tema de la cláusula de descuelgue salarial. Porque ¿qué estamos percibiendo? Y es que como una empresa se puede descolgar salarialmente por causas económicas, productivas o organizativas, en una empresa cambian una mesa de un lado para otro, retiran 4 sillas y hacen 4 pijadas y ya se pueden descolgar salarialmente. Pero sabes o triste, entonces eso hay que modificarlo. Sabes o triste, tiene que haber un control que absoluto. Cando se aprobou a reforma laboral e nós o pusemos en riba da mesa, que non é só unha cuestión de recorte de dereitos, e que con esa permisividade de descolgue se iban a afectar os empresarios, e moitos ao principio, como sempre, discurso catastrofistas, están as organizacións sindical, e ao final, por vía dos feitos, están dando conta de que a realidade, hombre, pode ser que mellor que todos os empresarios sean de ciencias e necesitan eso de ensayo, error, ensayo, acierto, pero nós yo estábamos avisando, e non era por unha cuestión, como digo, no, é que constatabas evidentemente hacia onde iba a reforma laboral, e ao final, bueno, pois por desgracia ao cabo de 4 anos están dando conta que sí, que non só era unha cuestión de que iban a por a clase trabajadora e as organizacións sindicales, e que ao final resulta que nós tamén nos miramos perjudicados. Pois fíjate que mala suerte. Entonces, a mí tamén me resulta bastante triste, e eu sempre digo que neste país hai empresarios de todo tipo, sabes, pero que moitas veces, por desgracia, os que abren o pico non son os máis representativos, e dices, me cachis, e que non temos outro tipo de empresarios que realmente sean un exemplo, que fagan país, sabes, que se preocupen, que teñan non só unha responsabilidade social, sino tamén territorial. Cando falamos do temas das bonificacións para as empresas, as subvencións para a PSA, iso ten que ter unha contraprestación, no senso de, si eu, ao final, bonifico ou lle dou subvencións a PSA ou a calquera outra empresa pola cercanía de PSA, ten que haber un compromiso co emprego, co territorio, sabes, de facer territorio, de facer país, como se suele decir. Non pode ser, 30 millóns de euros e ao final deslocaliza e fai o que... Non pode ser. Meli, por exemplo, vamos a ver, volvendo a Citroën e outras moitísimas empresas. Sí, moitísimas máis. Aquí hai empresas, por eso a veces me chirría cando dice que somos un país subvencionado. Citroën paga os impostos en Madrid. E como Citroën outros moitos, habrá que desenmascarar eso, porque é unha empresa que está aquí recibindo subvencións públicas e está pagando os impostos en Madrid. Xa me dirán que pinta pagando os impostos en Madrid. E como Citroën, falo de Endesa, falo da Lume, falo de todas as empresas grandes deste país.
das eléctricas, tal, e digo, claro, pois dicen, no, que Galicia está subvencionada, as pensións de Madrid, como subvencionan? Nós temos as empresas aquí, as fábricas aquí, que contaminan, por desgracia, aquí, pero bueno, xa que estemos aquí, polo menos saquemos un rédito, e o rédito é que coticen aquí, non en Madrid, e entón, seguramente é outro motivo, porque poderían cambiar certas cousas, aparte das subvencións que dices tú, que comparto plenamente, estamos dando dinheiro público, dinheiro que sale dos nosos petos, e que a administración pública, en este caso a administración galega, mira para outro lado. Por eso, cando falamos antes do goberno galego, que tamén, non sei, que está a mirar as vir, porque podría estar pendiente de que se está facendo con esos cartos públicos e exixir, primeiro, se se mete cartos públicos, non digo que entre no consejo de administración de Citroën, pero sí que controle ese diñeiro e que sea ben utilizado, non para que entre ese diñeiro para o que sea, para aumentar unhas líneas, para modernizalas, e ao mismo día estás botando traballadores fijos á calle e collendo traballadores eventuales. Pero mira, Ana, un minuto nada máis que nos queda, Sobre la bonificación por contratación, yo no estoy de acuerdo con la bonificación por contratación, porque vamos a ver, una empresa, si necesita, tiene un pico de producción, tiene que contratar, eso está claro. Entonces, hay una cuestión, yo creo que a las empresas se le puede bonificar por otra vía, y son a través de la optimización de recursos, una agencia gallega específica para optimización de recursos, una rebaja en la tarifa eléctrica, que es lo que estamos demandando en Alcoa y en todas estas en Ferroatlántica. Pero no por la cotización a la Seguridad Social, así tenemos las pensiones. No por la cotización a la Seguridad Social, no. Digo yo, a través de otras vías, optimizar recursos, agencia de utilización de recursos, rebajas un paquete de rebajas de tarifa eléctrica. O sea, hay otras cuestiones que no sean a través de, no, yo te bonifico para que contrates. No, si contratas es porque tienes un incremento de la producción y es que ya lo necesitas contratar. O sea, no te voy a premiar por eso. Te premiaré o te ayudaré en otro tipo de cuestiones, pero no es... Entonces eso pone también, deja en el aire también el sentido que pueden tener las políticas laborales y la responsabilidad que pueden tener los políticos a la hora de gestionar o motivar la contratación por parte de las empresas, ¿no? Hombre, sí, aquí hay una cuestión. Yo, que es algo que llevamos muchos años pidiendo, en este país no hay políticas activas de empleo. No las hay, así como tampoco hay una apuesta por la industria. Y lo llevamos viendo tanto en Galicia como a nivel estatal. No se apuesta por la industria. El año pasado... ¿Cómo? Vémoslo en esta comarca. Lo vemos en esta comarca. Hace años sí que teníamos un foro que era el diálogo social, en la cual estábamos los agentes sociales con el gobierno de la Xunta y tratábamos cuestiones, temas industriales, temas del naval, de la automoción, que ellos eran muy críticos, pero al final se hacían eco de lo que nosotros firmábamos. Bueno, eso es muy discutible, eso queda otro debate. Eso es otro debate. Es la responsabilidad que hacía eco Meli. Tenemos que ir concluyendo, lo siento, se ha pasado rápido, pero se nos ha terminado el tiempo de este programa y muchos temas. Yo, la verdad, me había hecho una listita, por lo que veo, bastante optimista, pero bueno, muy básica, con algunos sectores que quedan en el aire y que están en una situación, la verdad, compleja y complicada. Por ejemplo, el sector naval, con un futuro muy incierto y en una situación que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque son pequeñas pildoritas las que van manteniendo con vida al sector, y un paciente que está terminando, pues pretender curarlo con aspirinas, ¿no? Me parece que tiene que la solución venir por otro lado. Sectores del comercio también, pequeñas y medianas empresas, y bueno, pues ver qué es lo que ocurre con el sector turístico, que también está siendo uno de los sectores en auge en Vigo, y no sé si eso es una buena noticia o una mala noticia en una ciudad industrial como Vigo. Bueno, pues todos estos temas, lo siento, pero los tendremos que dejar para otro programa, que lo vamos a tener que hacer, y por lo que veo, pues no podrá pasar demasiado tiempo. Meli, Ana, Berto, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Localia Vigo. Nos vemos dentro de 7 días con más temas, con más asuntos, con más actualidad, y desde luego, pues en este periodo, en estos 7 días, intenten ser felices, que al final es lo que nos queda. Un saludo.